Buenas noches, mi nombre es Alberto Valverde Gutiérrez, para los que no me conocen. Este canal trata de asuntos trascendentes, explicados de una manera simple, sencilla, amena y divertida. Eh, el tema que voy a tratar hoy se llama ciencia y religión. El matrimonio natural que existe entre la ciencia y la religión. Tengo dos videos anteriores, les recomiendo que los vean. Uno se llama Las leyes, la voluntad de Dios, y otro se llama Las leyes ajustándonos a ellas. Eh, para hacer un resumen rápido, porque es necesario entrar en contexto, el primer video señala que existen una serie de leyes inmutables, básicamente estudiadas por las ciencias exactas, como son las matemáticas, la física, química, biología, que son inmutables y siempre se cumplen y hacen que el universo funcione tal como funciona. No solamente el universo, sino la naturaleza, nuestro cuerpo humano, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro cerebro, etc. El segundo video de esta serie trata acerca de cómo podemos ajustarnos a esa perfección, a esa inteligencia inimaginable que, en base a esas leyes, hace que el universo, la naturaleza y nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente funcione de maravilla. El segundo video habla que con las ciencias sociales podemos ajustarnos, buscar ajustarnos humanamente a esa perfección del funcionamiento del universo. Este video trata acerca de cómo existe ya, de hecho, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo hayamos aceptado hasta ahora, cómo existe un matrimonio natural, una unión natural entre la ciencia y la religión. Aparentemente, y esta serie de ideas me surgieron cuando leí un libro que se llama Propósitos Psicológicos del maestre Serge Reynaud de la Ferrière, donde él señalaba que existe actualmente un divorcio entre la ciencia y la religión. Bueno, después de muchos análisis e investigaciones que he hecho en estos años, llegué a la conclusión de que hay una unión, hay un matrimonio natural entre la ciencia y la religión. Primero cabe señalar que este video, pues obviamente no creo que le agrade mucho a la gente que vive con fanatismo. Se necesita tener mente abierta y un deseo de realizar análisis, de tener una mente analítica. Entonces, empezando por la definición de religión. Religión viene, la palabra religión, su significado semántico viene del latín. Viene de la palabra latina religare. ¿Qué significa religare? Significa religarnos, volvernos a ligar. ¿Con quién? Con la divinidad. Entonces existía, por lo tanto, tal como lo señala la parábola de Jesucristo del Hijo Pródigo, existía una unión inicial que teníamos con el Todopoderoso cuando fuimos generados por Él. De acuerdo inclusive a la ciencia biológica, la generación se produce por la unión de masculino y femenino y se genera un nuevo ser. Así fuimos generados, así fue generado nuestro espíritu. Y nuestro cuerpo material fue generado por nuestro padre y nuestra madre. Entonces, ese volver a religarnos con nuestro padre y nuestra madre, nuestro creador, a eso se llama religión, religarnos a la divinidad. Entonces, eso es la religión. La ciencia es muy joven para nosotros los seres humanos. O sea, el conocimiento científico, me refiero, es muy joven para nosotros. O sea, tiene algunos siglos apenas, después de miles de años que existe la raza humana, sobre todo desde los antecedentes históricos que se tienen. Entonces, de la ciencia,
Una cosa, hay que explicar primero que una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos, ¿no? He escuchado muchos videos donde hay gente y muchachos que dicen es que la ciencia cambia y la ciencia se equivoca. No, 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 no. Una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos. Es como en el fútbol. Una cosa es el fútbol y otra cosa es Lionel Messi y otra cosa es Cristiano Ronaldo. El fútbol está establecido y los futbolistas pueden equivocarse o pueden estar mal o pueden hacer algo indebido o antifutbolístico inclusive. Igual, la ciencia existe, la ciencia es el estudio de los fenómenos naturales y los científicos elaboran teorías, elaboran hipótesis y pueden llegar a equivocarse dentro de su proceso de investigación o sus proyectos de investigación. Pueden tener algunas premisas falsas y pueden llegar a conclusiones erróneas. Y bueno, se señala científicamente lo que es una teoría, como la teoría de la relatividad, que bueno, no es una ley, es una teoría, y así, pero se llega al conocimiento de las leyes. Los científicos se equivocan, los científicos pueden cambiar, la ciencia no. La ciencia estudia los fenómenos naturales y los explica científicamente. Una vez hecha esa observación, voy a continuar con el tema. Entonces, resulta que dentro de las leyes del universo, las leyes perfectas que rigen el universo, hay una congruencia, hay una lógica y hay una inteligencia. Y evidentemente esas leyes fueron diseñadas y puestas en ejecución por una mente totalmente inimaginable, como está mencionado en el primer video de esta serie, y esa mente inimaginable es lo que nosotros conocemos como Dios. Y repito, hay una congruencia, una lógica y una inteligencia evidente en la operación de esas leyes. Lo cual quiere decir que el único Dios es así, es congruente con el uso total de la lógica y de la inteligencia. Entonces, nuestra vida debe estar orientada de esa manera, ser congruente, lógica, inteligente y aprovechar los beneficios de estas leyes del universo. ¿Qué pasa con las religiones actuales? Desafortunadamente, en muchas de ellas, o en la mayoría de los casos, muchas veces no hay congruencia, no hay lógica y no hay inteligencia. El líder religioso surge en las sociedades, entre los seres humanos. Y obviamente el líder religioso adquiere un poder sobre los demás seres humanos. Ese poder no siempre es bien intencionado, no siempre es verdadero y depende mucho de las interpretaciones que ese líder religioso a diferentes escalas, ¿no? Teniendo como ejemplo la religión católica, hay interpretaciones de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales y del papa, pero todas son interpretaciones y hay muchísimas incongruencias entre lo que ellos señalan y la realidad que vemos y que los científicos comprueban todo el tiempo. Sobre todo, si nos fijamos en dónde están las principales diferencias, es en el aspecto sexual y en el aspecto económico. No hay lógica en que un padre o un santo padre, como líder religioso, no tenga una madre y no tenga por lo menos un hijo. No se le puede llamar padre a alguien que no tiene una esposa y un hijo. Primer lugar. Segundo lugar, igualmente con las monjas, ¿no? Les llaman madres, pero no tienen hijos. Y no tienen pareja, no tienen un hombre, un esposo. Entonces, esas incongruencias, las ideas de que la sexualidad humana, como muy similar o superior en cuanto a evolución a la animal, es sucia, es pecado, es del demonio. El atuendo de las monjas así lo señala. Entonces, si Dios es perfectamente inteligente, congruente, lógico,
¿Por qué va a ser un cuerpo de mujer hermoso? Dices, ay, caray, aquí sí te luciste, ¿no? ¿Por qué va a ser un cuerpo de mujer o el cuerpo de mujer hermoso? Para vestirlo con un atuendo de monja, con un atuendo que va a tapar el pecado, que va a tapar lo sucio, que va a tapar lo del demonio, o que va a tapar una maravilla hecha por Dios. Habría que preguntarnos, ¿qué esconde el atuendo de una monja? ¿Esconde el pecado, lo sucio, lo del demonio? ¿Esa forma femenina, estética, preciosa? ¿Eso esconde? Digo, hay una incongruencia total. Y ahora, esa belleza femenina, esa estética, es mala, realmente nos induce al pecado, y que incluye el maltrato a las mujeres. Realmente esa belleza nos induce al pecado, a lo sucio. Somos hijos del pecado original. O sea, tantas cosas incongruentes que los científicos, muchos científicos que han dedicado 20, 30, 40 años a la investigación científica, llegan a decir, también en forma equivocada, pues si eso es Dios, si eso es esto, yo no creo, soy ateo, se declaran ateos, ¿no? Hay muchos casos. ¿Por qué? Porque hay una incongruencia entre todas las tergiversaciones y las mentiras que hemos vivido en las diferentes religiones, no nada más la católica, en las diferentes religiones a lo largo de los siglos, que resulta imposible encontrar algo lógico y verdadero, científicamente comprobable en todo esto. Inclusive yo me atrevería a decir, y espero que la gente tenga la madurez y la carencia de fanatismo, para preguntarse, ¿realmente es bueno que haya una madre asexual? Que la madre de Jesucristo no haya sido concebida sin, entre comillas, pecado. No es una incongruencia con las leyes del universo, no es una incongruencia con las leyes para generar de la biología. Entonces, no puede ser, o sea, no hay una congruencia. Hay algo que está mal, hay algo que el científico, el biólogo, no va a creer nunca, no va a aceptar nunca. Y además, tienes razón. Podemos llegar a la conclusión de que todo lo contrario. La sexualidad humana no es pecado, ni es sucia, ni es del demonio. Es bendita, es sagrada, es una bendición del único Dios. ¿Por qué? Porque está establecida así, en forma inteligente. Y así conservamos la especie, y así podemos venir a evolucionar. Y así vienen los animales, y vienen las plantas, y los alimentos, y todo esto, gracias a esa ley, para generar. Generar entre un auténtico elemento masculino y un auténtico elemento femenino. Así es la ley, así está establecido. Digo, y hay una congruencia, una lógica y una inteligencia entre todo. Entre la generación de nuevos seres, entre la generación de alimentos y toda nuestra existencia espiritual y humana. Entonces, resulta que para María, la madre de Jesucristo, resultaría ser un castigo ser una madre asexual, viendo la congruencia de las leyes, la ley para generar que existe la biología y que existen absolutamente todos los seres del universo, todos los seres vivos. Para María resultaría un castigo ser una madre asexual. ¿Y qué es lo que debió haber pasado? Seguramente que tanto María como su esposo José engendraron a Jesucristo de una manera sublime. Una mujer con una evolución espiritual virginal, porque la virginidad es un estado de conciencia, es un estado espiritual, no es físico, es espiritual, la virginidad. Y José, seguramente un hombre también con una
evolución espiritual muy elevada, de una manera sublime, sagrada, de acuerdo a las leyes y la congruencia del universo, seguramente de esa manera, de una manera bella y sublime, bendita y sagrada, sexualmente generaron a Jesucristo. Entonces, bueno, hay que estar consciente de quién elaboró esas falsedades, esas incongruencias. Y bueno, nada más hay que ver los escándalos de pederastia y de homosexualidad que hay en el Vaticano, para empezar. Y segundo, hay que ver el daño que ha hecho todo esto a la sociedad humana. Esas ideas de que la sexualidad es pecado, es sucia, es del demonio. Eso está en la mente subconsciente, colectiva, por lo menos de todo Occidente. Por eso hay insatisfacción sexual, por eso hay maltrato a las mujeres, por eso hay muchas situaciones, por eso hay insatisfacción y se buscan sustitutos, porque no hay satisfacción, no hay felicidad en la sexualidad humana. Entonces, y obviamente, de acuerdo a los videos que he hecho, la ciencia psicológica, humana, psicológica, la sexología, deben estar orientadas a llevarnos a esa congruencia con las leyes del universo, con la ley para generar. Ahora, pasando al aspecto económico, igual, no está para la religión católica elevado a una especie de virtud, la pobreza. Digo, la pobreza en realidad es un mal que tenemos en la raza humana, que está expandido por todo el planeta. La pobreza es mala, hay que combatirla. Vivimos en un mundo, como yo lo llamo, un mundo maravilloso, de abundancia, donde con una sola semilla de lo que quieran, de maíz, se produce enormes cantidades, 2 a la n nuevas semillas de maíz, cuando n tiende a un chingomadral. Entonces, no se necesita más que darse cuenta que vivimos en un mundo de abundancia. Entonces, ¿por qué la pobreza va a ser un bien? ¿Por qué la pobreza va a ser un valor? ¿Por qué el pobre, según las tergiversaciones, el pobre se salva y el rico se va al infierno? No sé qué tipo de tergiversaciones y manipulaciones. ¿Y cuál es el resultado? Que hay miles de millones de pobres, 5 o 6 mil millones de pobres en el mundo, y por lo menos en Occidente, los pobres aceptan su situación, porque, entre comillas, es un bien. Así han sido aleccionados. Y no solamente en la religión católica, observamos la ideología esta del pseudosionismo, de los que pregonan que el sionismo consiste en la supremacía de la raza judía, una total tergiversación del auténtico sentido del sionismo. Entonces, bueno, con todas estas tergiversaciones, a lo que hemos llegado es a que no hay una congruencia entre las leyes del universo, que rigen el universo de una manera perfecta, congruente, lógica e inteligente, con todas estas tergiversaciones. ¿Qué tenemos entonces que hacer nosotros? Ya nos dimos cuenta de que existen estas leyes perfectas, inmutables, que trabajan con congruencia, actúan con congruencia, lógica e inteligencia. Sabemos que nos tenemos que ajustar a ellas. Entonces, aquí es donde se une la religión y la ciencia. ¿Cómo tenemos que religarnos con Dios? Con lo que dice el Papa, con lo que dicen los pseudosionistas, con las interpretaciones del líder religioso o con las evidencias científicas. ¿Qué quiere Dios de nuestra sexualidad? Ahí está la ley para generar.
auténtico masculino con auténtico femenino. La unión de ambos géneros complementarios es lo que genera vida, lo que genera alimento, lo que genera posibilidad de evolución y de mantener nuestra especie humana y las distintas especies animales. ¿Qué es lo que quiere Dios en cuanto a cuestiones materiales? La economía debe estar ocupada en producir, junto con la tecnología, abundancia. ¿Para qué? Para que todos tengamos lo que necesitamos en este mundo y en este universo de abundancia. Y así, tenemos que ser congruentes con las leyes y saber cuál es realmente, no la interpretación humana, sino las evidencias científicas que nos están señalando qué es lo que Dios quiere. Entonces, si ajustamos nuestra vida de esta manera científica, buscando las leyes para poder tener una vida ajustada a esa inteligencia y esa sabiduría, tendremos una mucho mejor calidad de vida en todos los sentidos. Podremos tener acceso a la satisfacción y a la felicidad. Es aquí donde desde mi punto de vista se une la religión con la ciencia. Si buscamos nosotros cuál es la explicación que nos dan estas leyes estudiadas por la ciencia, qué significa en nuestra vida e incorporarlas a nuestra forma de vida. De esta manera, también llego a la conclusión de que el científico, el investigador científico, que pasa toda una vida estudiando, investigando, analizando todas estas leyes del universo y encontrando nuevos hallazgos cada vez dentro de todo el movimiento de investigación que hay a nivel mundial, se encuentran nuevos hallazgos constantemente. ¿Qué es entonces el científico? Es un buscador de la verdad, es un buscador de la voluntad de Dios. Y no solamente, si es un biólogo, no solamente sabe las ciencias que existen en la biología, o si es físico, o astrofísico, o químico. No sé, el resto de leyes que operan en el universo. Entonces, ¿en qué se convierte si estuviera realmente consciente de lo que es el científico? Es un sacerdote que está buscando la verdad, la voluntad de Dios, y la está expresando, y la está comprobando, y está verificando que no está equivocado y que esa es realmente la voluntad de Dios. El verdadero científico es un sacerdote, y el verdadero sacerdote debería ser un científico que no interpretara, sino que explicara a las nuevas generaciones cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a la ciencia. El sacerdote, el verdadero sacerdote, debe ser un científico. Debe conocer las leyes del universo, debe tener conocimientos científicos, repito, y explicarle a las nuevas generaciones y explicarle a la gente cuál es la voluntad de Dios expresada evidentemente en sus leyes. La misma, la ley para generar, las leyes de causa y efecto, todas las leyes que conocemos y las que se vayan descubriendo y los hallazgos que vayamos teniendo tienen esa orientación. Es nada más y nada menos que la voluntad de Dios es un reflejo de su inteligencia, de su sabiduría, y es perfectamente congruente entre Él, lo que Él quiere, y debería ser congruente entre nuestra forma de vida. De esta manera, creo haber explicado cómo hay una relación directa entre la ciencia y la religión, y cómo en forma natural están casadas, están unidas, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta. Ahora pasamos a la promoción. Si alguna vez has ido a la playa, bueno, si eres varón, y alguna vez has ido a la playa
Ya has visto una monja en bikini disfrutando del sol, del mar, la arena. Y has dicho, ay, Dios mío, qué bien te quedó esta mujer. Qué estética, qué belleza. Te felicito. Si lo has hecho alguna vez, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. También cabe mencionar que si alguna institución o alguna organización están interesadas en que yo pueda impartir conferencias acerca de estos temas o de otros trascendentes, pues, habría que ponernos de acuerdo. Con mucho gusto les dejo en la caja de explicaciones mi correo electrónico. También si alguien quiere hacer alguna aportación al canal, también dejo una cuenta bancaria para traspasos aquí en México. Y debe poderse también poder hacerse a nivel internacional. Y espero que les haya gustado esta serie de videos, y ya para el próximo video tendremos un tema nuevo, trascendente para todos ustedes. Muchas gracias.